qué hora es en Guatemala, la verdad, porque ahora mismo ¿Qué hora está, es en Guatemala? Yo creo que habrá 6 o 7 horas de diferencia, ¿no? 8. está todo el mundo muy tenso en Guatemala, la verdad, porque se está dando Las 3. las 3. Bueno, pues es que Bernardo Arévalo toma posesión a las 4. Y además parece que constitucionalmente, ya os explicamos en su momento, que sobrepasar la toma de posesión en enero no se contemplaba. O sea, no puede seguir Yamatei como presidente de Guatemala. Claro. Si además está como... Es muy garantista en ese aspecto. Yo creo que se lo podrán saltar si alguien quiere, pero yo lo que he leído de la Constitución de Guatemala es muy garantista en el que no se puede pasar de este límite. Y entonces, si hay un vacío de poder, tendrá que ocuparlo una persona novedosa, pero no Alejandro Yamatei. Entonces, también están insistiendo mucho los analistas en que no se debe pasar de las 4 de la tarde, por ejemplo. Y hay como dos tendencias ahora, muchos periodistas y políticos, jefes de Estado y de Gobierno internacionales en la zona, y parece que se está organizando con normalidad. Entonces, al mismo tiempo se va a asumir, ya se está dando por hecha la asunción de Bernardo Arévalo y Karine Herrera como presidente y vicepresidenta respectivamente. Pero, y aquí viene la anormalidad del caso, es que ha coincidido con un veredicto de la Corte Constitucional en el cual se rechaza la petición del movimiento Semilla, el partido de Arévalo, para darle la vuelta a esa suspensión que le habían hecho al partido. Recordamos que durante esta crisis, aunque ahora la contextualizaremos un poquito más si quieres, Edu, el partido Semilla quedó desarticulado como forma jurídica y se tuvieron que nombrar o se iba a nombrar a los diputados como independientes. Entonces, en este contexto, para poder acceder al nuevo Parlamento y tomar posesión, recordad que hay tanto presidenciales como parlamentarias, se les está denegando o se está retrasando de manera bastante llamativa y notable, bastante notable, a una serie de diputados su acceso al Congreso. Tanto he leído que incluso algunos de UNE, no solamente de Semilla, pero bueno, en definitiva, sobre todo creo que son de Semilla, porque, bueno, como no tienen... Son como dos procesos, ¿no? Por un lado, que no tienen existencia jurídica como partido, tienen que entrar como independientes, y por el otro lado está habiendo como algún problema de la elección de una junta directiva que de pie a ese procedimiento, y esos retrasos pues parece que podrían afectar a la toma de posesión de los nuevos diputados. Y no sé si esto tendrá algún efecto sobre la jura o la investidura en sí de Bernardo Arévalo. Por eso está un poco tensa la situación, porque está esta dualidad de que parece que todo avanza con normalidad, pero hay un pequeño incidente con esto, y si no hay congreso, pues se puede postergar. No sé muy bien si de verdad será tan grave que no se pueda pasar de las 4 de la tarde en Guatemala, o si tendrá que asumir una figura provisional de esa junta directiva de la Cámara, o cómo funcionará, pero lo descubriremos muy pronto. Sí, por el momento lo que está pasando es que... a ver, al haber avalado la Corte de Constitucionalidad la suspensión del partido Semilla, técnicamente, recordemos que hoy no solo asume presidente y vicepresidente, también los cargos pues, legislativos, los diputados, para que nos entendamos. Los diputados de Semilla estarían asumiendo en este contexto, con esa suspensión, como independientes. De ahí lo que se está planteando de que Bernardo Arévalo está asumiendo sin partido. Bueno, pues porque realmente sus diputados, si esto se confirma, asumirían sus cargos como diputados independientes y no como diputados del partido Semilla, porque Semilla no estaría existiendo legalmente, para que nos entendamos. Sí. Esto habría que irse muy atrás en el tiempo, ¿no? Pero para que podamos dar un poquito de contexto, es así. Es eso lo que estaría pasando con los diputados. Después, con respecto... me has dicho que eran a las 4, ¿no? Sí, eso están diciendo. Pues a las 4 es ya. Sí, en Es en 40 40 minutos. minutos. O sea que... Aquí. Por eso preguntaba la hora lo primero, porque estaba todo el rato leyendo que era inminente y que tenía que ocurrir ya, pero si se ha denegado ese amparo provisional que solicitaron algunos diputados de Semilla y no quieren tampoco
encontrar la fórmula para poder ser investidos como independientes, tampoco se puede, bueno, como tomar posesión como independientes, pues no se puede proceder dentro del Congreso a la nueva legislatura. Claro. Sí, sí, totalmente. También he visto que ha habido acampes de autoridades indígenas y de algunas militancias indígenas para intentar, digamos, defender a Arévalo en este proceso a lo largo del día de hoy. Se esperan entonces movilizaciones en ese sentido. Ha habido también marchas enfrente del Ministerio Público, que sería un poco la institución principal en lo que ha sido la avanzada del lawfare contra Bernardo Arévalo y contra el movimiento Semilla desde el primer día. La institución más importante ha sido ese Ministerio Público, una especie de Fiscalía General. Pero lo que sí es cierto también es que hay muchas personalidades internacionales en la asunción de hoy. Eso también, yo no sé cuánto peso podría tener, pero... Mira lo que ha dicho así que me Petro, vengan ¿lo has Boric... visto? No lo he visto. Sé que iba Boric, seguro, y el rey de España, Felipe VI Pues también. Petro, vamos, así que ya sabéis que es una persona que se caracteriza por llevar sus propias redes sociales, porque la política de comunicación que lleva es bueno, bastante descontrolada, pero muy vehemente. Está diciendo que deben acudir todo tipo de líderes a Guatemala para darle esa garantía de que tienen el amparo internacional y que él mismo en persona va a acudir. O sea, yo no sé, no he visto imágenes, pero he leído lo que ha dicho Petro, que siempre es muy interesante, y me daba la sensación de que se teme algo grave. Por ejemplo, AMLO ha hecho una declaración de que él no iba a acudir, pero no he visto mucho más. Pues además es que AMLO, México en general, podría tener un papel crucial. Sí, AMLO como además gran actor regional. Muy importante porque es vecino. Claro, sí, sí. Pero no está. Sí, sí. Vamos, lo que anunciaron. Yo no he visto las imágenes porque como está siendo ahora, pero bueno. El Salvador Bukele yo creo que tampoco ha dicho gran cosa, no se ha pronunciado al respecto. Entonces vamos a ver. Un poco lo que subyace a la idea que tú planteabas, Ale, de que no hay posibilidad constitucional de que... Vuelvo un paso para atrás, claro. Hoy se supone que asume Arévalo, bueno, pues se supone también que deja el cargo Alejandro Yamatei, Sí. Que es hasta el día de hoy el presidente de Guatemala, cuyo cargo finaliza hoy. Claro, como constitucionalmente, en caso de que haya algún tipo de golpe, porque si hoy no asume Bernardo Arévalo, ya se puede hablar de un golpe, habría que ver en qué términos, pero se puede hablar de golpe. Si no hay tampoco ninguna otra autoridad que pudiera asumir por la vía institucional, porque no creo que, digamos, porque la revisión, por ejemplo, que hicieron los distintos... cuando el Ministerio Público secuestra las actas del Tribunal Supremo Electoral, tampoco es que den como ganadora a Sandra Torres, a la candidata de UNE. No, lo que hacen es... Tampoco es que digan... Lo que hacen es simplemente decir, bueno, en base al fraude que detectamos aquí, las elecciones no pueden ser válidas. Bien, si no se proclama un vencedor alternativo, si Alejandro Yamatei constitucionalmente no puede seguir en caso de que hoy se perpetre el golpe, y si Arévalo no consigue asumir formalmente, bueno, formalmente sí, pero no consigue que su asunción sea aceptada por las distintas instituciones del Estado, ¿cuál es la única salida que queda? Pues alguna intervención por la fuerza. Que llegase a involucrar a las Fuerzas Armadas. Te iba a decir que, bueno, aquí ahora mismo, vale, Yamatei no puede continuar y Arévalo, imaginemos que no se le da la investidura. ¿Qué hacemos, no? Se me ocurre que como constitucionalmente esto no puede ser y tampoco se han convocado nuevas elecciones en el caso de que el criterio que se impusiera fuera el de Fiscalía, el Ministerio Público y lo que hubiera detrás, hasta que se celebren nuevas elecciones, si gana esta corriente de Fiscalía, debería haber un presidente temporal que, si no hay presidente ni vicepresidente oficiales, pues me imagino que sería del Congreso, ¿no? Una tercera figura. Bueno, debería ser temporal esa cuestión. Se me ocurre que como no está tan claro si finalmente la crisis constitucional va por los derroteros de las elecciones se deben repetir, porque por mucho que la Fiscalía lo diga, no se están dando pasos para anular estas elecciones, al revés, se está dando la posesión de los diputados, pero se anuló
la existencia jurídica del partido Semilla. Partido. Entonces se están dando por válidas las elecciones. Esa crisis constitucional se está derivando del lado de los resultados electorales, aunque sea con pasos avalados por el Tribunal Constitucional. Entonces, si esto ocurre, debe ser el Congreso quizá el que elija una figura. Y como no existe este recurso constitucional, yo no soy tampoco jurista constitucional, pero entiendo que se buscará una figura ad hoc y que probablemente no exista en la Constitución, ya sea retrasar la salida de Yamatei, aunque yo creo que era bastante garantista en eso. Pero bueno, no lo sabemos porque es algo inédito y no sabemos lo que se va a producir. Pero otra opción es eso, que haya una nueva figura del Congreso. Y aquí te voy a dar dos datos interesantes que estábamos leyendo, porque los compañeros del equipo América hemos estado, pues está full el canal interno que tenemos para estas cosas. Y por un lado, señalo los problemas que había habido para que pudieran tomar posesión los diputados venían por la elección de esa junta directiva, que yo entiendo que sería como una especie de mesa provisional o alguna cuestión interna del Congreso de Guatemala. Estaba diciendo la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, que el retraso que se está dando no es culpa de la junta directiva, sino que es de una serie de diputados que habrían generado altercados con los miembros de una comisión calificadora de revisión del Congreso. O sea, yo entiendo que serán la comisión que tiene que dar las credenciales o las actas de diputados a los diputados electos. Y que estos diputados se están negando porque se les está negando la posibilidad de hacerlo, como tú dices, con la figura del partido Semilla, que tenga que ser como independientes. Entonces, en ese sentido, tienes razón, o podría ser, si es así, en que los diputados están en un choque porque no se les deja tomar posesión como diputados de su partido. Por la cuestión de la Corte Constitucional, que también te digo, vaya timing para encontrar ese veredicto de la Corte Constitucional en plena sesión de investidura, ¿no? Prácticamente. Y que esto es lo que hace que la sesión no pueda avanzar, ¿no? Y mientras tanto, yo creo que estamos viendo a los diputados culpar a la junta directiva del retraso, y al mismo tiempo tengo el otro dato que te quería traer, que era un diputado concreto que se llama Inés Castillo, que estaba haciendo unas declaraciones muy interesantes porque él es exdiputado de UNE, es del partido de UNE, pero lo han expulsado. Además, la noticia es que desde hace 3 días hemos estado viendo cómo ha hecho declaraciones advirtiendo de que podría haber un golpe de Estado, diciendo: yo no estoy de acuerdo con que se esté conspirando con la democracia o de que se frague un golpe de Estado porque de que estén en contra de la voluntad popular. Si la gente ya ha dicho que Arévalo tiene que ser presidente, pues tenemos que respetarlo, ¿no? Como criticando que desde su partido sí que se está trabajando para dar un golpe de Estado, para no respetar la voluntad popular y para conspirar contra la democracia. Además, hubo alguna crisis de legitimidad, se llegó a desreconocer a Sandra Torres como la líder, y Sandra Torres ha expulsado a este diputado y a algún otro más. El caso es que este hombre ha dicho hoy que esta nueva legislatura estaría apostando por no darle la investidura a Bernardo Arévalo con este retraso. O sea, este retraso que se está dando significaría, según su punto de vista, que no se le está dando la posesión y que esto podría constituir ese golpe de Estado del que advirtió y que se publicó hace 3 días, ¿no? O sea, esa crisis interna en UNE puede ser interesante también, aunque yo también quiero señalar que el hecho de que lo diga este hombre y no alguien de no sé, el propio partido UNE actualmente, que esté diciendo que no hay que darle la posesión, me hace ver que es más una batalla interna del partido de Sandra Torres que otra cosa. Pero vamos a ver, porque todo esto lo están advirtiendo antes de que ocurra. Entonces no vamos aquí a adelantar acontecimientos, suena más a advertencia de: se está retrasando el procedimiento para la investidura. Si esto ocurre, puede ser por esto, porque se quiera evitar que Bernardo Arévalo sea investido como presidente de la República. Esto es lo que están diciendo unos y otros. Sí, que de hecho el partido UNE, recordad, su líder Sandra Torres y el propio partido han estado bastante
callados en lo que respecta a estos últimos meses y solo se pronunciaron, yo recuerdo a Sandra Torres, que nunca llegó a reconocer la victoria de Bernardo Arévalo y solo se pronunció cuando el Ministerio Público, a posteriori de haber secuestrado las actas del Tribunal Supremo Electoral, dictaminó que las elecciones no eran válidas. Hasta entonces no había habido pronunciación por parte de lo que fue la candidata derrotada. Vale, tengo más datos que están llegando. Sí. Vale, ahora también porque es que, claro, entender el ordenamiento jurídico y constitucional de un país o de 200 países que seguimos en Descifrando la Guerra, pues requiere de un trabajo muy minucioso, ¿no? Entonces, los detalles van llegando. Y gracias a medios y fuentes de calidad que nosotros podemos seguir, pues se puede entender más esto que está ocurriendo. Y nos dicen que el hecho de que se tenga que asumir como diputado independiente sin el amparo de la Corte Constitucional para que puedan sesionar como miembros del Movimiento Semilla, es decir, que no puedan ir con su partido, que tengan que ser diputados independientes, impide que los diputados puedan optar a la presidencia del Congreso y a cargos de importancia en la Junta Directiva. Entonces, claro, esto permitiría quizá que los órganos de la nueva Cámara recaigan todos sobre la oposición, sobre el oficialismo, vaya, pero la oposición a Arévalo. Claro, no significa esto que el mandato de que deba ser investido decaiga, pero si tus números, si la nueva Cámara decide buscar otro procedimiento o la nueva Cámara decide aceptar los mandatos del Ministerio Público, ¿qué pasa? Ahí estáis viendo, por cierto, la sesión. Esto es de hace un ratito, en realidad de hace una hora más o menos. Bueno, es básicamente el Congreso de la República de Guatemala, ¿vale? Para que veáis también esa postergación de la sesión por la cual tenían que asumir todos estos cargos electos, ¿no? Esto era hace no mucho rato. Fijaos, la emisión empezó hace 4 horas, la emisión de la sesión, y se cerró 4 horas después sin que hubiera habido esa asunción. Bueno, perdóname, estoy viendo vídeos en directo de cargas de manifestantes a las afueras del Congreso. Por ahora los policías que estoy viendo están retrocediendo. No estoy viendo cargas de los policías contra los manifestantes, sino los manifestantes con vallas y con banderas haciendo una marcha frente al Congreso, pero desde luego hay policías. O sea que esto podría derivar en cargas policiales, desde luego, que es lo que suele ocurrir. Sí, está habiendo enfrentamientos ahora mismo en directo entre la policía y los manifestantes, pero no son de gravedad. Ok. Estoy intentando ver aquí también, a ver si encuentro algo. Mira, tengo aquí Haroldo Sánchez, que sería secretario de Comunicación de la Presidencia, pero no estoy... Sí, secretario de Comunicación de la Presidencia de Bernardo Arévalo, del presidente entrante Bernardo Arévalo, que ha insistido en que el retraso de la sesión es responsabilidad del gobierno saliente, de Yamatei. Y además insiste desde la parte de Semilla, del presidente entrante, presidente electo Arévalo, que ellos a las 4, es decir, en media hora, van a asumir. Que Arévalo y Karine Herrera van a asumir como presidente y vicepresidenta de Guatemala en media hora. Así que, de momento, bueno, la crisis sigue, la crisis política y constitucional en Guatemala sigue, o crisis preconstitucional, y la salida del golpe todavía no se descarta, pero vamos a tener que estar atentos en las próximas horas. Aquí os lo hemos estado contando hace cuánto hablamos de Guatemala. Porque, perdón, yo no quiero presumir, pero es que cuando hay que presumir, hay que presumir. Nosotros hemos estado contándoos de Guatemala desde... Por lo menos desde las elecciones de primera vuelta, ¿no? No sé si sí, desde la campaña. Ahí os contamos la sorpresa de Arévalo, porque fue una sorpresa que pasase segunda vuelta. Os contamos ahí el inicio del lawfare contra Arévalo. Os contamos la segunda vuelta y luego os hemos estado contando la crisis constitucional, la crisis institucional más. Que yo hablaría de que es tan descarado que ha habido varios procesos de lawfare, porque ha habido primero un lawfare contra todos los partidos de la oposición con capacidades de cambiar el establishment, o bueno, no con capacidad, pero sí con ánimo de hacerlo. Y cuando ganó Bernardo Arévalo comenzó el segundo proceso ya contra el movimiento Semilla. Pero es que después, cuando ganó en la segunda vuelta, ha empezado esto de, con carácter retroactivo, considerar
que el partido no debía existir, ¿no? O sea, como que primero se investigó a los partidos de primera vuelta y después al de segunda vuelta, y finalmente la cuestión de revisar las actas, requisar las actas, revisar los resultados y anular las elecciones, incluso después de que el Tribunal Superior Electoral y la Corte Constitucional hubieran dado amparo a los resultados. Entonces, a mí me parece que son una cantidad de procesos judiciales que prácticamente podemos decir que son ad hoc, que, bueno, pues eso sí que encaja bastante en un posible lawfare. Por cierto, gracias a todos por esas suscripciones. Nos quedan ya solo 6 para llegar al objetivo, así que si queréis darnos apoyo aquí en Twitch, nosotros lo agradeceríamos enormemente. Ya sabéis que además es gratuito con Prime. Y no sé, Ale, si les quieres contar, estamos en las últimas horas. Ahora sí, había puesto un vídeo de una emisión de hace unos días. No sé si les quieres contar, Ale, sobre el QR, porque tenemos un descuento que ya le queda muy poquito, ¿no? Sí, claro, además hay que aprovechar. O sea, antes de la asunción de Bernardo Arévalo tenéis otra deadline, que es la del QR. Y es último día, última oportunidad para acceder con un 24% de descuento a todo lo que ofrecemos siempre en Descifrando la Guerra. Para las personas que nos dan ese apoyo, vais a conseguir que exista un medio que os pueda contar esto, que estamos, no sé, 4 horas en directo, llevamos aquí entre los compañeros, y además siguiendo acontecimientos que no reciben una atención mediática, y que si después vemos gravedad en lo que está ocurriendo ahora en Guatemala, lo empezaremos a ver en todos los medios. Pero para eso, para que pueda haber un medio como el nuestro que os lo cuente siempre, no solo cuando es mediático, pues necesitamos vuestro apoyo. Y ese apoyo, ya digo, no es a cambio de nada. Nosotros ofrecemos muchísimas ventajas exclusivas, como los artículos, los seminarios, que ya muy prontito tenemos el nuevo de Andrea, ya es en apenas unos días, ya no queda nada. Y que para conseguirlo, en lugar de tener que comprarlo individualmente, podéis adquirir esta suscripción premium anual, y os incluye el de Andrea, los 2 que ya están, los que vayamos haciendo este año, y por supuesto, si ya salía a cuenta adquirirlo anualmente en lugar de individualmente, imaginad con un 24% de descuento. Y por supuesto, la newsletter que hacemos todas las semanas, que además se ha enviado hace unas pocas horas, que estaba revisándola con Ander, y ha quedado bastante completa esta semana, con acontecimientos de gran importancia. No voy a hacer spoiler, pero los que estáis suscritos ya sabréis a lo que me refiero, y algunos puntos del mundo que no se suelen tocar mucho, como es característica de Descifra, para que estéis informados de todo. Entonces, qué mejor ocasión que un descuento del 24%. Tenéis el código en pantalla. Además, lo dejamos en el chat de LG 2024. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. No sé, recordad que podéis ir dejando las preguntas, ¿eh? Sobre los vídeos que te decía, parece ser que eran esos manifestantes los que estaban intentando atravesar el cordón de seguridad en torno al Congreso para poder llegar a las puertas y garantizar que se diera la sesión. Yo entiendo, por lo tanto, que estos manifestantes son partidarios de Bernardo Arévalo, sí, y contrarios a que se dé un golpe de Estado para evitar su asunción. Sí, de hecho, manifestantes contrarios a Arévalo no ha habido prácticamente en todo el proceso. O sea, las manifestaciones eran prácticamente siempre pro Arévalo o pro Semilla o anti Ministerio Público, anti Consuelo Porras, anti los actores, digamos, que han impulsado el lawfare en alguno de sus niveles. ¿Cuál es el motivo por el que prohibieron el partido de Arévalo? Esto lo hemos contado en directos en los últimos meses. En realidad es una parte del proceso del lawfare. Desde que Bernardo Arévalo consigue avanzar a segunda vuelta en las elecciones de junio, si no recuerdo mal, empieza un proceso en Guatemala personificado en la institución del Ministerio Público, una suerte de Fiscalía General, por la cual se intenta que Bernardo Arévalo primero no pueda competir en la segunda vuelta, y una vez gana la segunda vuelta que no pueda asumir. Más la gana con contundencia, más de 20 puntos de diferencia. Y una de las partes de ese intento de lawfare es quitarle la personalidad jurídica al partido Semilla, aludiendo irregularidades en el proceso de recopilación de firmas para la constitución del partido en el año 2018.
Entonces, el motivo en realidad es intentar que Bernardo Arévalo no asuma, es la verdad. Digo, intentar que los diputados de Semilla no asuman como partido e intentar, en un proceso mucho más general, que no haya una presidencia no alineada con el establishment burocrático judicial de Guatemala que ha venido gobernando durante los últimos años. Ese es el motivo real que hay detrás de la persecución tanto a Arévalo como al partido. Los motivos arguidos eran, pues eso, irregularidades en las firmas, pues por ejemplo firmas de supuestas personas fallecidas. Luego también se les acusó de fraude electoral por parte del Tribunal Supremo Electoral. Recordemos que Semilla era un partido minoritario hasta ese momento. Hay bastantes aspectos en ese sentido. Sí, que a mí me llama la atención que se está apostando al mismo tiempo por una vía de las elecciones fueron fraudulentas o lo que corresponda y por lo tanto deben ser tumbadas, ¿no? Y por otro lado, que se esté apostando por se deben reconocer esos resultados, pero los diputados tienen que tomar posesión como independientes y por lo tanto no entrar en los órganos de decisión del Congreso. Y quién sabe si, como dice este diputado ex de UNE, pues impedir la asunción de Arévalo como presidente formal, ¿no? Entonces, bueno, pues esto habrá que ver cómo evoluciona, porque las dos líneas al mismo tiempo no pueden ocurrir, ¿no? Y por supuesto tampoco con la tercera línea, que sería la asunción completa de todos los cargos de Semilla. Y sinceramente, una de las vías casa más con lo que estaba señalando la Fiscalía o el Ministerio Público, otra de las líneas que es la que ahora mismo se está desarrollando, casa más con lo que está señalando la Corte de Constitucionalidad, pero no necesariamente con los intereses de Semilla, y esto podría entrar en colusión de intereses con el oficialismo y que quizá la línea del Ministerio Público pues tuviera este plan B. No tenemos idea realmente de si hay algo detrás o si va a ser un formalismo y luego los independientes van a acabar invistiendo también a Bernardo Arévalo, que es una posibilidad si la Junta Directiva no ha puesto ningún problema, que no tiene por qué poner problemas si la línea que siguen no es la del Ministerio Público. O sea, todo se supone que puede seguir ocurriendo así, ¿no? Que se haga la sesión con los nuevos diputados y que se elija sin más problemas. Pero luego está la tercera vía, que es la de Semilla, en la cual deben ser elegidos como diputados formalmente como representantes del partido y estos votar de manera más clara a través de los órganos que correspondan a Bernardo Arévalo como nuevo presidente de la República. Así que vamos a ver, porque quedan muy poquito, quedan solo 20 minutos, a ver si tenemos alguna novedad durante este periodo. Nosotros, no obstante, si pasa algo, os lo vamos a contar en Twitter. Si llegase a pasar algo algún tipo de movimiento en clave de golpe, y no estamos ya en directo, os lo vamos a contar o intentaremos abrir directo. No debería ocurrir, porque también estoy viendo que el secretario de Comunicación de la presidencia ha dicho que van a asumir el poder a las 4 y que esto es algo que va a ser con normalidad y ya está. Entonces yo creo que es una opción más que posible, ¿no? Que se dé la sesión, aunque el problema sea más con los diputados que con el presidente. Y luego, una vez que ya estén en el poder, pues se hará probablemente una revisión desde dentro de todas las cosas que están sucediendo. Exacto. Yo creo que va a ser más por ahí. De hecho, yo creo que vamos a una situación en la que Bernardo Arévalo asuma, los diputados efectivamente asuman como independientes, pero una vez normalizada relativamente la situación, ¿por qué? Porque Arévalo ya será presidente, se empiece desde el Ejecutivo a tomar una serie de medidas, no sé hasta qué punto es posible, para normalizar la situación. Y que lo que vamos es a una situación en la que, con Arévalo como presidente, paulatinamente vaya reestructurándose la relación entre el partido, el poder ejecutivo, el poder legislativo y las instituciones como el Ministerio Público. No sé exactamente tampoco si Arévalo, por ejemplo, como presidente, va a tener funciones para ordenar la destitución de algunos cargos, de algunas figuras específicas del Ministerio Público y de otras instituciones. Eso también sería importante. Sería interesante, vaya. Uh-huh. Sí, además yo creo que es posible, porque una de las cosas de las que hablábamos no era solo del Ministerio Público porque sí, ¿no? Sino de todo un entramado político y jurídico, burocrático, etcétera, que estaba intentando impedir que candidatos con posibilidades
cambiaran sus instituciones. No sé en qué sentido, porque no son precisamente candidatos rupturistas, pero sí que pueden ser candidatos regeneracionistas. Y esto choca, desde luego, con esto que estamos explicando ahora mismo. Bueno, es que están llegando más informaciones todo el rato. Voy a ir mirando que todo vaya con normalidad y así no tenemos problema, pero bueno, no sé si tenemos alguna pregunta. Si queréis, es el momento de dejarnos preguntas después de esta larga sesión de Twitch en Descifrando la Guerra y podemos ir comentando lo que queráis. Sí, de momento no hay mucha pregunta. Nosotros vamos a seguir atentos aquí a ver cómo se desenvuelve todo. Bueno, aquí ya veo una cosa interesante. Es que, bueno, es que no paran de salir cosas muy interesantes. A ver, una de las primeras polémicas que se dio cuando salió de la Corte de Constitucionalidad fue lo de la elección de la Junta Directiva del Congreso, ¿no? Que es lo que hemos dicho, que finalmente han sido elegidos sin representantes de semilla o que están ahora mismo culpando. La Junta Directiva tiene un plan para dar un golpe de Estado, no sé qué. Bueno, esto habrá que verlo. Y por otro lado, que la Junta Directiva dice que son los diputados los que están retrasando la sesión con sus protestas y sus enfrentamientos a la hora de la acreditación para que se les pueda dejar entrar como partido semilla. Bueno, el caso es que se está retrasando. Bueno, pues una diputada electa, que se llama Sandra Jovel, ha denunciado ahora mismo en una conferencia de prensa que varios diputados que la iban a apoyar o que iban a apoyar una planilla en la Junta Directiva, habían sido convocados por delegados de Estados Unidos para presionarles con retirarles la visa a ellos y a sus familiares, el visado, si votaban a favor de ella. Entonces lo califica de una injerencia extranjera. Claro, yo aquí puede tener o no tener según qué sentido, porque Estados Unidos, Joe Biden, la administración de Joe Biden en concreto, ha apoyado la elección de Bernardo Arévalo, es decir, la asunción una vez que se le ha elegido. No es que fuera su candidato favorito, pero las relaciones con el oficialismo en países como Guatemala, El Salvador y Honduras hasta hace unos pocos años era muy negativa por parte de Estados Unidos, incluso del sector demócrata. Entonces ha cambiado el gobierno en Honduras, aún así la relación, bueno, ha mejorado un poco, pero en Guatemala se dio como una aprobación a la victoria de Bernardo Arévalo y se dijo que debía ser elegido e investido presidente sin problemas. Entonces parece ser que es en esa elección de la Junta Directiva donde, según denuncia esta diputada, se habrían dado presiones de Estados Unidos para que se elija a una lista y no a otra. Bueno, yo esto evidentemente no lo sé, pero es lo que se está acusando ahora mismo en una rueda de prensa y que puede o no tener de nuevo que ver con si esa nueva junta directiva acaba eligiendo pues que se den los procedimientos habituales para la elección de Bernardo Arévalo como presidente. De modo que ahora esto no tiene por qué ser relevante, pero quizá en unas horas, si no se ha elegido o no se le ha dado la investidura, podamos tener que acudir aquí a esta acusación, igual que a otras, para entender por qué la Junta Directiva se ha conformado de una manera y no de otra. Si te parece, a lo mejor que vayamos cerrando, porque vamos a seguir muy de cerca lo que esté pasando, pero por ahora lo que habrá que ver es ver la asunción. Yo creo que va a darse con normalidad y que si hay noticias de relevancia van a ser en las próximas horas. Y ahí va a ser importante estar atentos. Y sobre todo el escenario posible de una asunción y una resolución paulatina y lenta del conflicto institucional. Sí, básicamente va a ser eso, ¿no? Mientras ahora mismo se está dando algún caos a las puertas de la Cámara, lo más relevante va a ser dentro de 10-15 minutos, pero si se retrasa, no sabemos exactamente cuánto tiempo llevará el hecho de que se dé la investidura. Y ahí, cuando se dé oficialmente la investidura de Bernardo Arévalo, pues ya se habrá acabado la crisis constitucional, luego puede abrirse otro tipo de crisis políticas o intentar
derrocar al gobierno de alguna manera, pero eso es otra cuestión, ¿no? No tiene nada que ver. Y por supuesto también puede darse al contrario, ¿no? Que ya se meta mano de verdad en la Fiscalía, en el Ministerio Público, y se vea que hay otra crisis política que vaya en otro sentido. Pero en cualquier caso, todo va a depender de si se da o no se da esa investidura. Y ahora mismo las noticias pues son eso, ¿no? Acusaciones de unos y otros, de quién está provocando este retraso, pero lo relevante no es ese retraso, sino luego qué ocurre y qué actores empiezan a mover las piezas durante este periodo. Por ejemplo, se está retomando de nuevo ahora mismo la comisión de acreditación, que es la que os comentábamos antes, en la que, según la Junta Directiva, los diputados díscolos con la decisión de la Corte Constitucional estaban en disputa con la comisión de acreditación. Y los diputados salientes entienden que no hay consensos de ninguna bancada para apoyar que se prolonguen las funciones. Esto es relevante porque cabía, quizá, ahí lo estamos contemplando, esa opción de que se prorrogase durante, no sé si horas o días, el mandato de los diputados actuales y por lo tanto pues hubiera algún cambio en el guión. Pero parece ser que se ha retomado la comisión de acreditación y no debería tardar demasiado en que se sepa si serán finalmente independientes o si serán a través del movimiento Semilla, pero sea como sea, si hay algún cambio en la proposición de que se le vote como presidente de la República. No debería haberlo. Sinceramente, creo que esto, hasta el gobierno de Giammattei en algunos foros, por lo menos estábamos hablando de comunicación, se mencionaba el hecho de que fuera una transición modélica y de que se le diera el poder a Bernardo Arévalo. También una de las claves es lo que decía Edu muchas veces, que si no se le da a Bernardo Arévalo, ¿a quién se le va a dar? Porque no hay una alternativa tan sencilla, ya que el Ministerio Público decía de repetir elecciones y no se han repetido las elecciones. Entonces habría que darlas por buenas, pero declarar ganadora a la otra candidata o que la Cámara decida en un perfil como la presidenta de la Cámara. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Se podría alargar el mandato de Giammattei? Todas estas cosas, si no fuera Bernardo Arévalo elegido, que como decimos debería ocurrir con normalidad según lo que están diciendo todos los actores relevantes, pues ¿a quién se le ofrece? Si hubiera alguna disputa más no sé, en el que haya más duda de si uno o el otro ganó, pues es más lógico pensar que se fuera a dar la investidura en caso de golpe a otro candidato, pero ahora mismo no hay otro candidato. Sería buscar una fórmula nueva y eso pues favorece las aspiraciones de Arévalo de que la oposición no pueda encontrar esa fórmula.